En la parte media de la página van a encontrar disponible también el documento para descargar. Y aprovecho a avisar que en breve, en muy breve plazo, vamos a estar publicando un episodio del podcast de Diálogo Político de Bajo la Lupa sobre este documento, analizándolo un poco, conversando también otro tanto con Fernando Pedrosa. En este momento, Bajo la Lupa tiene una miniserie de 3 episodios sobre la izquierda autoritaria en América Latina, que es el tema que estamos tratando de desmenuzar para explicárselo a los no conocedores. Ya habíamos hecho una pequeña serie sobre derechas autoritarias y sobre populismos, y ahora toca, bueno, el sitio de la izquierda. Bueno, si les parece, podemos ir entrando en calor. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectaron en Zoom y a todas las personas que se van a ir conectando en YouTube. Un nuevo encuentro de diálogo político, esta vez para presentar un nuevo documento de la colección de PENFOQUE. Para quienes no la conocen, la colección de PENFOQUE es una colección que genera documentos de análisis político, de temas en profundidad, de temas que impactan a América Latina. Generalmente no son temas coyunturales, sino más bien temas un poco más estructurales que hacen a la democracia en la región. Y Fernando Pedrosa, que es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, ha escrito el número 12 de esta colección. El mundo no es suficiente, redes de organizaciones políticas en el mundo. Él nos va a comentar un poco su argumento. Es un documento que describe cómo funcionan las redes transnacionales de partidos políticos en el planeta, el rol del Estado y el rol de las organizaciones políticas. Y tenemos dos compañeras que van a estar comentando este de Penfoque. Karina Mariani, periodista y analista política de Argentina, que entiendo está conectada desde Buenos Aires. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Y Marisabel Puerta, que muchos la conocen, es autora también de Diálogo Político. Marisabel es doctora en Ciencias Sociales y profesora del Valencia College. También ha sido autora de Penfoques, el más reciente, el número 10, que analiza cómo operan las plataformas mediáticas de Rusia en América Latina. Así nos habla el Kremlin, es mira, ya está, ya lo tiene colocado en su biblioteca. Así nos habla el Kremlin. Es un depenfoque que además ha generado un muy lindo impacto, ha generado muchísimos comentarios sobre este documento, que también lo encuentras disponible en dialogopolítico.org. También hay un capítulo de nuestro podcast que lo analiza. Muy bien, entonces, para entrar en calor, primero vamos a escuchar unos 15 minutos a Fernando, que nos va a explicar el documento, sus hallazgos, su argumento y digamos, los highlights más importantes de este DEPENFOQUE. Posteriormente, vamos a escuchar a Karina con sus comentarios, unos 6, 8 minutos aproximadamente, y al mismo tiempo para Marisabel con otros comentarios sobre el documento, lo que les pareció más interesante, los aspectos más relevantes. Y después vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Este es un espacio que tradicionalmente se mantiene en 1 hora de tiempo, cuando mucho. Ese es el tiempo máximo. Para todas las personas que quieran participar, tanto en Zoom como en YouTube, ambos espacios tienen chats donde pueden hacer preguntas y comentarios. Así que bueno, Fernando, todo tuyo. Gracias, Ángel. Voy a intentar ser lo más breve posible para que tengan más minutos las comentaristas. Quiero agradecer primero a Diálogo Político por la posibilidad, a Sebastián Grunberger y también a vos, Ángel Arellano, por poder discutir también algunos de estos temas bueno, que siempre están presentes. Gracias también a María Isabel y a Karina por estar acá presentes como comentaristas. Hoy es un día difícil, como siempre, hasta ahora, así que valoro mucho además la presencia de ambas. Quería decir que este texto lo venía pensando hace mucho, lo disfruté mucho en escribir. Hay cosas que a veces uno le gustan más que otras, no tienen que ver con el impacto, no tienen que ver con nada más que con cosas que uno está pensando. Y en este caso, este texto viene relacionado con dos anteriores, uno, La otra izquierda, que era un libro donde yo analizaba la estrategia de la Internacional Socialista en América Latina, en los 70, en los 80, y uno mucho más reciente, que se llama Entre la geopolítica de las ideas, que escribimos junto a Armando Chaguaceda, y que también abre un poco este juego de empezar a pensar más sistemáticamente, eh, digamos, este presente político que vivimos de una manera más sistemática, más integral, más orgánica.
En este punto quería decir dos o tres cositas. La primera de ellas es que el texto responde a una tradición, yo diría historiográfica, un poco antigua de mi parte, posiblemente que estoy formado en otras décadas, donde se intenta los fenómenos políticos, geopolíticos, se intenta estudiarlos integralmente, es decir, conceptualizarlos, organizarlos, mostrarlos como parte de estrategias políticas, y no mostrarlos como muchos se tiende a ver ahora, por azar, las cosas ocurren porque ocurren, aunque o que ocurran al mismo tiempo en lugares cercanos, no se las piensa conjuntamente. Y bueno, me pareció que este texto lo que hace de alguna manera es eso, darle un orden, conceptualizarlas y presentarlas al debate político, académico, de divulgación, porque me parece que también las estrategias de la izquierda, sobre todo, que es lo que más hace trabajo, de la izquierda de diverso cuño, de diversas formas, pero la izquierda, en fin, eh, no está tan bajo la lupa como debería estarlo, por la magnitud del impacto de su tarea. Entonces me parece que esta tradición de mirar las cosas más genéricas tiene esta ventaja, eh, y también es en contraste con una visión más moralista, ¿no? No se analiza mucho la actividad transnacional, el activismo de izquierda, porque se lo encaja en el eje del bien y del mal, ¿no? Si pasa esto en Chile, es pues el bien. No hay mucho más que discutir. Es el bien corporizado en los factores sociales, no hay más que discutir. En cambio, si hablamos de otra cosa, es el mal, ¿no? Entonces, creo que conceptualizarlo, darle una entidad más académica, más política, también es traerlos a la vista, ponerle luz a este tipo de acciones. Las cosas no pasan por azar, sería un poco el resumen, ¿no? Y me parece también que en un segundo punto que quería mostrar es que no pasan por azar porque hay actores sociales y políticos que están atrás y que deciden que pasen, ¿no? En este momento en el mundo académico o hay una mirada así muy moralista, el bien y el mal, o una mirada muy estructuralista. Es decir, las cosas pasan hay más PBI, menos PBI, por el desarrollo, por cuestiones estructurales que muchas veces escapan a la acción de los agentes políticos y sociales. Este texto quiere, en parte, reivindicar y poner también eso a la luz. Las cosas pasan porque los sujetos deciden que pasen. Es cierto que hay condicionamientos de todo tipo, geográficos, culturales, tradiciones históricas, pero en definitiva lo que vemos en América Latina, sobre todo, son actores sociales y políticos con ideas, con objetivos, acordando para actuar. Y para eso generan estrategias, plataformas, ideas, y dentro de estas plataformas formales e informales, tradicionales y novedosas, y también relaciones sociales, relaciones personales entre ellos, ¿no? Entonces lo que tenemos es, frente a esta idea de un montón de actores actuando sin mayor sentido estratégico, lo que se empieza a ver es un mapa muy ordenado, muy organizado, repleto de actores coordinados, más o menos formalmente, y que están activando en lo que es la lucha por el poder, ¿no? Y creo que esto es algo que me parece que hay que resaltarlo, insisto, para sacarlo del eje bien y mal, ¿no? Es el bien y el mal. Entonces, dentro de estas dos grandes puntos que tenía ganas de pensar, aparecen algunos, como dijo Ángel, algunos highlights, algunos actores. Yo diría una mirada diferente de las instituciones formales de integración regional. Es decir, hasta ahora a esas instituciones se las juzgaba y se las miraba por su objetivo nominal, ¿no? No sé, el Mercosur está destinado a la integración. Eh, y yo lo que planteo acá que todo este cúmulo gigante de instituciones enorme, a veces con mucha estructura, con financiamiento y con dinámicas de actividades constantes, no están vinculadas necesariamente a su objetivo formal, sino que son también un escenario donde los líderes, donde los activistas, las organizaciones, sobre todo de izquierda, han encontrado un lugar donde sumar capital simbólico, recursos materiales y capacidad de acción. Entonces me parece que hay que empezar a mirar estas organizaciones ya no de un punto de vista formalista,
este es un banco que está destinado al financiamiento de la agricultura, sino como un escenario donde las izquierdas empiezan eh, a construir sus vínculos, sus relaciones, su financiamiento y sus ideas. Lo segundo que me gustaba mostrar también, y que es uno de mis temas favoritos, es el tema de las instituciones partidarias internacionales. Yo les llamo las OTP, Organizaciones Transnacionales de Partidos, ¿no? Esta idea de que, bueno, que los partidos políticos también, frente a esta idea que están en crisis de representación, que están en su casa llorando por, porque no son lo que eran en la década del 50, han dado un paso afuera de sus fronteras. Han creado nuevas organizaciones, se han agrupado, han conseguido financiamiento, han empezado a articular sus propias acciones entre ellos y en estos escenarios que son las organizaciones internacionales, eh, armando redes nacionales, armando redes transnacionales, consiguiendo financiamientos. Es decir, las internacionales partidarias son un actor que hay que estudiar más, porque me parece que también, si bien posiblemente no traigan muchos votos y posiblemente no tengan una acción en términos públicos muy importante, se complementan en la formación de esta gran red política que es escenario del activismo. Bueno, este punto está claro, al inicio del trabajo se habla un poco de que vivimos una etapa nueva ya hace bastante tiempo, donde el Estado nacional no es el actor predominante en las relaciones internacionales, que son relaciones internacionales porque justamente agrupan a naciones originalmente, ¿no? Hoy el escenario internacional también tiene que ver con las ONGs, con grupos transnacionales, que con un pequeño grupo de indígena en Ecuador que puede tener un gran financiamiento del gobierno sueco, lo que es Keki Sikin llamaron el efecto boomerang, ¿no? Donde pequeños grupos pueden utilizar el ámbito internacional como un elemento para arrojarle a los gobiernos nacionales que no están dispuestos a conceder. Y que además todo este tipo esta red de organizaciones ya tampoco, como el Mercosur, como el UNASUR, como la CELAC, escapan eh, a sus propios objetivos normativos. Una pequeña organización ambiental que está operando en algún lugar no solo está queriendo conseguir sus objetivos, sino que también está involucrada en intentar un cambio del poder en su país, en América Latina, está actuando en forma coordinada con otra organización que puede ser de cualquier otra cosa en otro país de América Latina. Y me parece que en este sentido las organizaciones partidarias han intentado intervenir en ese mundo, yo diría bastante exitosamente. Y en tercer lugar, bueno, lo que podemos llamar las redes informales, ¿no? El tercer actor que estoy sintetizando ahora, que tiene que ver con el financiamiento informal, con los grupos informales, con la generación de conflictos en otros países, con conseguir armas, bueno, una red de recursos simbólicos y económicos y materiales que América Latina conoce muy bien, de los 60 a los 70, con Cuba en el centro de generación de todas estas políticas, y que en este caso han encontrado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, bueno, nodos muy importantes en Brasil, obviamente Brasil ocupa, con los gobiernos del PT, empieza a ocupar un lugar fundamental, y en este punto vos incorpora el Foro de San Pablo, y esto quise ser bastante también prolijo, ya no una mirada del Foro de San Pablo como Godzilla, ¿no? Últimamente todo el mundo dice y le pone un montón de cosas, sino una mirada razonable, ¿no? Como un espacio de coordinación, de cooperación y sobre todo de unificación de las diferentes tendencias de izquierda que han logrado con todas estas redes formales e informales y con una fuerte tradición renovada a partir de la obra de Laclau, sobre todo, y de Mouffe, han logrado identificarse como parte de un colectivo común que tiene muchas diferencias, pero que han encontrado lugares donde superarlas y poder actuar conjuntamente. Para terminar, me parece que esto también es una guía de acción, es una posibilidad de pensar desde otras opciones que no sean la izquierda autoritaria, formas de aglutinarse y trabajar conjuntamente, porque en general lo que ha sido los grupos más liberales, de centro derecha, de derecha más dura, lo que sean, no han encontrado, no han generado
prácticas tan eficientes como los de la izquierda, no han actuado del todo en el aspecto del activismo y de las organizaciones informales. Sí han tenido bastante más éxito en la creación de partidos políticos, porque, transnacionales me refiero, porque bueno, es una tecnología, llamémosla, más conocida, ¿no? Pero me parece que hay que empezar a pensar un poco cuál es el campo de acción de la política que disputa el poder en América Latina, y este documento intentó ser yo no diría que una cosa que ilumine nada, sino más bien la apertura de una discusión sobre que también el activismo, también la política hay que tomársela en serio para pensarla y para hacerla. Así que nada, vuelvo a agradecer a Diálogo Político, a Sebastián, a Ángel, a las comentaristas y a todos los que están presentes hoy aquí para charlar un poco sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Fernando. Eso fue un vuelo en helicóptero rapidísimo. Aprovechamos por ahí a recordar que por ahí compartimos el link. Hay una tabla súper interesante donde Fernando releva todas las organizaciones internacionales de partidos, que quizás eso fue uno de los temas más interesantes a la hora de editar este documento, y ahí aprovecho y meto un comentario, porque hay muy poca o nula literatura sobre el tema, es decir, hay muy poca información. Y este documento, como, así como el resto de la colección de Enfoque, no solo busca generar algunos insumos teóricos, sino también insumos relevantes para la toma de decisión, para los influenciadores políticos, los policy makers, etc. Pero bueno, en todo caso vamos a escuchar a las comentaristas. Primero vamos entonces con Karina y después con Marisabel. Creo que es el orden, ¿no? Que he dicho al principio. ¿Estoy correcto? Perfecto. Bueno, Karina, te escuchamos y después directamente a Marisabel. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias Fernando, Ángel, María, gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer súper rápido como hizo Fernando, no creo que lo logre porque creo que me había extendido un poco, les pido disculpas. Es cierto, como bien explica Fernando, que hay un desarrollo mayor de organismos supranacionales, multilaterales, más cercanos a lo que podríamos llamar históricamente izquierda, y hay una comunión bien interesante que se da a partir de la última década y media, entre aquello que llamamos capitalismo de amigos o, si quieren, corporativismo financiero, teniendo un discurso similar a estos foros de la izquierda institucionalizada o no formal. Quizás lo interesante sería lograr rastrear cuáles son esos vasos vinculantes y por qué se da esto. Si me permiten, voy todo lo más rápido que puedo. Ustedes saben que los gobiernos latinoamericanos aman las instituciones multinacionales, multilaterales y las cumbres y los encuentros. Miren, tiro algunos: Asociación Latinoamericana de Interacción, Comunidad de Estados Latinoamericanos, Corporación, o sea, pero hay decenas, y hay de todos los países de la región y después hay de las subregiones. Es una cosa fenomenal. Esta fase del regionalismo latino se fortalece mucho más con la incorporación en los 2000 de los gobiernos de izquierda. Y no se trata de una cosa aleatoria, porque lo usaron, tuvieron mucho poder y buscaron a través de estas organizaciones consolidar y expandir su influencia. Iba a hacer una cita, Fernando, de tu documento, pero no la voy a hacer porque no tengo tiempo, pero quiero nombrar, sí, un evento que acaba de tener lugar. Fíjense ustedes que hace unos días tuvimos la cumbre Unión Europea-CELAC, que se hizo en Bruselas y que sirvió como escenario para dictadores latinoamericanos que fueron blanqueados en esa cumbre, al punto tal que estamos hablando de casos en los cuales ciertos personajes tuvieron que tener un permiso especial para pisar Bruselas porque tienen captura internacional. Así que fíjense si tienen o no poder estos organismos como CELAC, que sabemos que está basado, digamos que es el proxy de OEA creado por el Foro de San Pablo. Entonces, pensaba, para entender este rol, me parece que es muy importante tratar de rever cuáles son los vasos comunicantes entre una alianza que en principio parecería contra natura, que sería la neoizquierda
comprendida rápidamente como la sustitución de la lucha de clases por esta lucha molecular de tensiones identitarias que ya no enfrentan al sistema, sino que le demandan al sistema. Entonces tenemos por un lado esta nueva izquierda y por el otro el corporativismo financiero, también entendido como el capitalismo de amigos, hijo del proteccionismo del estado de bienestar, que como bien describí Fernando, está implosionado, si querés, por su incapacidad presupuestaria, básicamente. Bueno, iba a hablar un poco de Mises, no lo voy a hacer, pero sí es interesante pensar que cuando se crea ONU, el escenario está más o menos claro entre capitalismo y comunismo. Y ese es el paradigma sobre el que se monta ese supranacionalismo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que el concepto, digamos, que era custodiar la paz mundial, francamente no sirvió, digamos, no sirvió ni para prever, ni para hacer nada sobre los conflictos de la segunda parte del siglo pasado, ni vale la pena nombrarlos, pero Corea, Medio Oriente, Vietnam, Yugoslavia, o sea, nada. Y para colmo, ONU se basaba en una serie de valores universales que tenían que ser válidos y acabaron haciendo agua porque las naciones que menos respetan los derechos humanos colonizaron las oficinas de derechos humanos de ONU. Entonces, esa fachada, digamos, fue bastante ineficaz. En cambio, empezó a funcionar como una especie de imposición moral universal que además paulatinamente fue incorporando nuevos derechos, segunda generación, tercera generación, y podemos seguir acumulando, que son, la verdad, francamente, brindis al sol, incorporaron como sujetos de derechos animales y a cosas, o sea, que se entienda la distopía de esto, pero que sirvió para generar una cantidad de vasos comunicantes de organismos multilaterales que van quedando por abajo y que sirvieron como una especie de gendarmes de este multilateralismo general. Quiero agregar además que al programa político de ONU se agrega un programa económico que está basado en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y el resto de los organismos, que se convirtió en un cepo para los sistemas de libre mercado, que además, digamos, fue un mecanismo de intervención permanente. Entonces, a nadie desde ese entonces se le pasó por la cabeza que posiblemente la solución estuviera en la acción voluntaria y en la competencia de sociedades. Nunca más esto se puso sobre la mesa. Lo que nos habla a las claras de que estamos hablando de todo un sistema multilateral que es propio de quienes piensan que el Estado es el único gestionador de la sociedad en su conjunto. Quisiera decir un detallito, y es que el marco de intervencionismo de ONU está manejado básicamente y mayoritariamente por ex militantes de organizaciones y de partidos socialistas. Entonces, no sirvió para la paz mundial y todo lo que estaban pensando, pero sí sirvió como tribuna de doctrina de esos partidos y de esas sociedades. La globalización, entendida como la capacidad de interconexión económica mundial, de optimización de dinámicas sociales y culturales, es el fenómeno más interesante y más próspero de las últimas décadas. Sí sirve como un vehículo libre de esas dinámicas, pero esto no fue lo que propuso el multilateralismo surgido de ONU y de ahí para abajo. Entonces, digamos, luego siempre se describe, digamos, el crecimiento de estas organizaciones, sobre todo luego de la implosión de la Unión Soviética. Hay una cosa interesante. La izquierda tardó un rato en ubicarse en el contexto, luego de esta implosión, en el contexto del globalismo, de la globalización. Entonces, en principio, se puso en una situación de reacción totalmente negativa. Ustedes recordarán
lo que fue, porque no fue hace mucho, fue a comienzos de este siglo, lo que fue el alterglobalismo, cuyo clímax, si se recuerdan, estuvo dado en la batalla de Seattle, con las movilizaciones en contra de la reunión de la Organización Mundial del Comercio en el 99 en esa ciudad. Ahí se dieron cita todos los grupos anticapitalistas, feministas, ecologistas, indigenistas, toda la izquierda partidaria y toda la izquierda universitaria, y todos mostraban un bloque de oposición frontal a la globalización. El éxito de esa convocatoria además llevó después a la organización de las protestas que se dieron contra el Foro de Davos a comienzos de este siglo, hace nada, 15 minutos. Entonces, el alterglobalismo se extendió muy rápidamente, se institucionalizó justamente en Porto Alegre en 2001. Ya llevaba 10 años el Foro de San Pablo funcionando, con una, digamos, una dinámica de mayor visibilidad o menor. Sin embargo, en la web del Foro de San Pablo llaman como momento constitutivo a este foro social mundial que sale del alterglobalismo, que propone, no sé si recuerdan, una carta anticapitalista muy famosa que se llamó Otro Mundo es Posible, y que además propone presentar al capitalismo como el enemigo de la igualdad y del medio ambiente. Si a principios del siglo la globalización era el monstruo, de pronto giró 180 grados y se transformaron en socios del corporativismo financiero, que toma las demandas del alterglobalismo y promueve con ellas un proteccionismo que la verdad que complace a ambos lados del mostrador, que además sirve para sostener ese decadente estado de bienestar con prestaciones que son más ineficientes, pero a la vez muchísimo más extendidas en todo el mundo. ¿Quién paga los platos rotos de esto? Por supuesto, la clase media occidental, que es la castigada con mayor fiscalidad, mayor desempleo, mayor empobrecimiento, y que había sido el motor del ciclo de prosperidad capitalista. En 2015, la Asamblea de Naciones Unidas presenta su famosísima Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. No es la primera agenda que crea ONU, de hecho, ONU viene generando concatenadamente agendas y protocolos, pero es el primer proyecto universal que se constituye como un cambio radical en las relaciones internacionales, y ese es el momento de clivaje. Y es muy cercano todo lo que propone a los parámetros de esa nueva izquierda de la que habíamos hablado, con un nivel de penetración a escala planetaria. Los principios abstractos de la famosa Agenda 2030 ambicionan hacer una especie de religión universal con el bien planteado, centrado en el naturalismo. ¿Por qué es distinta la Agenda 2030 del resto de las agendas que viene haciendo ONU desde su creación? Por lo que vos citabas en un momento, y ahí sí leo un pedacito que decís, los estados han sufrido en primera persona el cambio de lógica del sistema mundial. En la búsqueda de fortalecer su poder e influencia, profundizaron su activismo transnacional que adquirió distintos formatos. En este sentido, la narrativa del sistema económico pasa a denominarse capitalismo, todo lo que quiera, inclusivo, sostenible, demás, teniendo en realidad una planificación económica diseñada desde las grandes corporaciones que va a sustituir al capitalismo industrial, al capitalismo burgués, por el capitalismo de Estado. Y eso es clave porque ahí se pasan a simplificar todas las opciones ideológicas. Si la partidocracia, si el corporativismo y si el multilateralismo tiran todos para el mismo lado, reducen el pensamiento a una sola ideología posible, con valores indiscutibles y desde un punto de vista jurídico que intenta conseguir una uniformidad de todos los ordenamientos. Empezamos a ver leyes iguales en todos los países. Entonces, esta fórmula que en teoría era ideológicamente antagónica, pasa a tener el mismo denominador y comparte objetivos. ¿Qué es lo que pasó entonces con el alterglobalismo socialista, por un lado, y con el corporativismo financiero del otro? Evolucionaron hacia el proteccionismo corporativo con interacción de los estados. Clásico, pero ahora global.
Entonces ya no son ni los accionistas, ni los inversionistas, ni el ciudadano de a pie el dueño de la pelota. Este es el caldo de cultivo en el que la neoizquierda se siente totalmente cómoda, porque tiene el concurso del Estado para salvarse a sabiendas de que el modelo soviético, digamos, claramente ya no les servía, había implosionado, y prefieren obviamente un capitalismo de Estado que es ideal para el crony capitalismo. Entonces, el marco preparatorio de la influencia de estas agendas vinculantes, como se ve, nunca fue oculto. La intensidad de los objetivos de estas hojas de ruta va en aumento desde la Declaración del Milenio del 2000, que se basa en la estrategia mundialista de la Conferencia del 94 en Egipto sobre población y desarrollo, y esto va orientado al crecimiento de un punto de vista concreto que consideran que el capitalismo, como lo conocemos, ha fracasado porque es insostenible. Y en consecuencia, debe buscar un decrecimiento económico para ayudar a la acción planetaria, etc. Las directrices del sistema económico internacional, nucleadas, ustedes saben, programáticamente en aquel famoso Los Límites del Crecimiento, servirían como nuevo enfoque de los organismos internacionales, quienes desde la década del 80 comenzaron a incorporar el esquema de decrecimiento bajo el rótulo de desarrollo sustentable. En las últimas 3 décadas, los organismos internacionales son cultores del esquema ambientalista basado en el decrecimiento. A ver, en el año 2002, la revista de filosofía de la Universidad Complutense, que es una de las usinas del socialismo del siglo XXI, publicaba un artículo que se llamaba Desobediencia civil y movimiento antiglobalización, una herramienta de intervención política. Pasaron de incitar a la desobediencia a obedecer sin chistar todo lo que viene de ONU, del Banco Mundial, de la Unión Europea y del Foro de Davos. En síntesis, no hay incompatibilidad entre los objetivos del corporativismo financiero y los objetivos de la neoizquierda. Esta alianza tan contra natura de la que hablamos logra realizar una empresa de ingeniería social rompiendo el Estado de Derecho liberal y la igualdad ante la ley, y en este sentido, la lucha por la democracia en la región no puede ser ciega al concepto fundante que es del Estado liberal, que es la libertad individual y el crecimiento en base al mercado libre. También es crucial la tarea de desmitificar la narrativa del decrecimiento, cuya consecuencia natural es quitarle sustento y poder al ciudadano libre. Podemos afirmar, estaba pensando entonces, que la labor de esa desmitificación del decrecimiento debería ser una especie de, perdón a los filósofos porque voy a tomar como parte de su sapiencia, pero tendríamos que hacer una especie de hermenéutica disidente sobre la base de promover la libertad de expresión, la libre circulación de capital, el Estado pequeño y controlado, la sacralidad de la propiedad privada, el ahorro, la libertad religiosa y la libertad científica. ¿Es eso o dejar que la alianza contra natura entre la neoizquierda y el corporativismo financiero impugnen los valores que sirvieron para crear la prosperidad occidental? Disculpen que me extendí tanto. Alta discusión, Karina. Muchísimas gracias. Jugoso comentario. Bueno, vamos directo con Marisabel porque después venimos con una pequeña ronda de preguntas e intercambio. Sí, voy a hacerlo bien breve porque ya Karina prácticamente hizo la deconstrucción del texto de una manera genial. Coincido mucho con sus apreciaciones. Yo quería volver sobre algo que me parece clave, y es cómo en estos espacios que estamos hablando, porque ya ni siquiera se trata de hablar de la izquierda, se trata de hablar de un eje iliberal que hay, sobre todo luego con esta segunda marea rosa. Está claro que hay un profundo desprecio por la democracia como forma de vida, y eso lo estamos viendo en aquellos que han sido víctimas de expresiones antidemocráticas, como es el caso del mismo Lula en Brasil, quien por una parte señala a Bolsonaro de ser antidemocrático, pero entonces apoya
no solamente expresiones, sino que se solidariza con regímenes que son antidemocráticos. Entonces, eso por una parte nos habla de un contexto regional desde el punto de vista político donde el modelo principista no es lo que nosotros conocemos como democracia, es otra cosa. Y esto probablemente sea esa nueva izquierda que, si bien está aprovechando todavía esa excepcionalidad, por ejemplo, en el caso cubano, o la victimización que algunos pretenden seguir manejando como eje conductor de su proyecto político, ¿no? Esa izquierda que luchó contra los regímenes de derecha, entonces que se erige como representante de un pueblo que lo rechaza y que, sin embargo, pretende mantenerse en el poder violentando normas, constituciones, leyes, procesos políticos. Entonces, digamos, esa transición de estos eh, movimientos, partidos, liderazgos regionales de izquierda hacia formas más iliberales, lo que nos habla es de un proceso que está articulado con otras regiones donde esas expresiones coinciden en su espíritu antidemocrático. Entonces, por eso, cuando Fernando plantea que hay toda una red de organizaciones de partidos, pues estamos viendo cómo esas redes son tan beneficiosas para este tipo de regímenes, porque entonces en la ONU bloquean decisiones, a nivel regional tienen un respaldo que hace ver, por ejemplo, a Boric que está solo porque no tiene, no hay eco en sus pares a la hora de criticar la posición con respecto a la guerra de Ucrania, entre otras cosas. Entonces vemos que estas alianzas permiten la existencia, animan, incentivan la existencia de un Estado activista transnacional, porque de eso se trata. Hay una red estatal con unos liderazgos regionales donde la legitimidad viene dada por la presencia y el activismo que desarrollan en esos espacios. Pero hay algo curioso. Muchos de estas relaciones, de estos nexos, muchos de estos nexos tienen que ver no solamente con la necesidad de legitimar y no es el liderazgo solamente, sino el sistema, porque ellos no consiguen esa legitimidad en su propio terreno, en su propio, que sean sus sociedades las que les reconozcan ese liderazgo. Porque por supuesto hay una ruptura, esa desafección, ese espíritu antidemocrático lleva a algunas sociedades a rechazar a sus, y esto por supuesto me estoy refiriendo en los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Pero ellos, con su presencia en estos foros mundiales, no logran solamente la legitimidad, sino también, y en los casos más extremos, logran alianzas con interés en beneficio financiero, ¿no? Porque son, por supuesto, países con unas economías quebradas, los casos que he mencionado. Pero me parece también que hay algo importante sobre todo en la conclusión a la que estamos llegando. Este sistema que legitima estos regímenes que son profundamente antidemocráticos, a mi modo de ver, sí siguen anclados en esa identidad de que fueron, como lo describe Karina, ¿no? Estuvieron en la vanguardia, estuvieron luchando contra el capitalismo, aunque ahora ya ellos, por supuesto, han adoptado un modelo quizás no similar o idéntico al chino, pero digamos, han apreciado las bondades del capitalismo porque es un modelo centralizado que ellos controlan absolutamente. Pero también en el fondo son unos sistemas que van negándole a la población
libertades básicas, libertades mínimas, y que en estos foros que supuestamente son progresistas, pues es todo lo contrario, observamos todo lo contrario y se mantiene una fachada gracias a la solidaridad que encuentran en esos foros. Entonces, es un mecanismo perverso donde los liderazgos regionales mantienen unos niveles de legitimidad que son supranacionales, mientras que en su propio espacio político inmediato son rechazados. Entonces, ¿dónde queda? Porque si bien ellos siempre argumentan la autodeterminación y la soberanía, pero estamos hablando de que están en unos espacios donde confluyen distintas realidades desde el punto de vista de los estados y de los gobiernos. La diferencia está en que estos actores políticos controlan el Estado y el gobierno, mientras que los otros tienen que medirse en elecciones y si tienen que adherirse a lo que señala la Constitución. No la van a cambiar para permanecer en el poder, no la van a cambiar para facilitar que digamos, que pueda venir la esposa a ser la candidata o X. Es digamos, un esquema donde hay una complicidad en algunos casos regionales, en otros lo vemos es como dentro del marco de ese eje iliberal, y allí es donde encontramos todas esas contradicciones, pero esas contradicciones realmente están ancladas en un sistema de relaciones donde hay incentivos. Y los incentivos son no solamente la legitimidad, sino la posibilidad de conservar el poder, que a la larga de eso se trata. Es simplemente la posibilidad con estas articulaciones y siendo parte de estos ejes y de estas organizaciones, sea más factible que salgan en su defensa a la hora de cualquier tipo de ataque, entre comillas. Lo dejo hasta ahí para que entonces podamos tener espacio para la discusión. Muchas gracias, Marisabel. Bueno, vamos a recapitular un poco sobre quizá los hallazgos más importantes del paper. Ustedes han hecho referencia, y también lo comentó Fernando, que, digamos, la internacionalización de los partidos o la coordinación internacional de los partidos tiene mucho más asidero en aquellas organizaciones que están del centro hacia la izquierda versus aquellas que están ubicadas del centro hacia la derecha, ¿no? Quizás una primera pregunta / reflexión sería: ¿cuál es el atractivo real detrás del activismo internacional? Un poco para resumirlo, es una pregunta que le hago concretamente a Fernando. Y después, a las comentaristas, una pregunta o una respuesta muy breve. Les pido ser breve con las respuestas. Van dos preguntas. La primera: ¿por qué en la discusión partidaria el tema de vinculación internacional generalmente no es tan importante? Cualquier persona que haya trabajado con un partido político sabe que el tema de coordinar con otros partidos a nivel internacional no es quizá lo que está en el top 5 o en el top 10 de las prioridades de los partidos, ¿no? Tiene una razón. La prioridad de los partidos está puesta en movilizar, en organizar, en masificar su accionar. Pero también hay otros partidos que han encontrado una fuente de apoyo muy poderosa en la internacionalización. Eso se lo dejo a ustedes para que lo elaboren. Y la segunda pregunta también para los comentaristas es: ¿por qué la izquierda se organiza más a nivel internacional y la derecha quizás no lo ve tan atractivo o tan interesante? Pero entonces, vamos primero con Fernando. ¿Cuál es el atractivo concreto del activismo internacional? Y después con las dos preguntas a las comentaristas. Fernando. Yo diría que, como un poco una idea de Guillermo O'Donnell, que leí hace bastante, que es la idea de otra institucionalización, un texto muy importante de él, que es, si uno quiere ver cómo funciona Dinamarca, Suecia, Islandia, va a esos países, le muestran la Constitución, le muestran los códigos, le muestran las leyes y dice: mira, esto no es el 100%, pero
entre el 85 y el 95% funciona como está escrito acá, ¿no? Uno va a América Latina y le muestran lo mismo, códigos, constituciones, leyes, y dice, mira, esto es un 35-45% de lo que está escrito como funciona acá. Lo que quiero decir es que la informalidad organizativa y política es una tradición y es un espacio muy importante dentro de la vida social latinoamericana, que no existe tanto en otros países, sí, posiblemente en África, posiblemente en Asia, pero entonces la apertura de la informalidad abre una vía enorme para grupos no orgánicos, para grupos con poder transnacional, digamos, en negro, no organizados, y que además quieran ir en contra de las leyes. Efectivamente, en América Latina en general, la ley no regula la vida social. La ley es una de las formas, una más de las formas que regulan la vida social, y lo que realmente aparece con mucha fuerza es la lucha política, la demanda social, como una de las formas más importantes de regulación de la vida en las sociedades latinoamericanas. Quiero decir, cualquier grupo que se organiza, tiene llegada a los medios, tiene capacidad de victimizarse, tiene capacidad de convencer a algún otro grupo en Europa, tiene la posibilidad de ser un actor relevante en las sociedades latinoamericanas. Ya no basta solamente con partidos tradicionales o grupos tradicionales. Yo creo que esta oportunidad, más las redes sociales, estimula a que todo se disfrace de activismo, ¿no? Porque todo aquel que logra una causa medianamente vendible, inmediatamente va a tener impacto. Entonces yo creo que están las puertas abiertas en América Latina hoy para que el activismo sea una vía triunfante para conseguir cosas. Y le dejo de vuelta a las comentaristas que son lo más importante de esta presentación. Bueno, Karina y Marisabel, brevísimo, por favor, gracias. No me acuerdo las preguntas. Vamos de vuelta. Qué mal, no me las anoté, menos mal porque que estaba esto no es escuchando. televisión, esto no es televisión argentina porque te matan. Bien. ¿Por qué en la discusión partidaria el tema de vinculación internacional generalmente no es tan importante? Porque no está dentro de las prioridades de la agenda de discusión de los partidos. ¿Y por qué la izquierda se organiza más a nivel internacional en comparación con los partidos de derecha? Serían esas dos preguntas. Bueno, respecto, es medio difícil generalizar respecto de todos los partidos políticos. Es cierto, y además tenés otra complicación, y es que el devenir de los partidos en América Latina, pero en general es algo que es también internacional. Se han constituido como una especie de catch-all en el cual es muy difícil que tengan una postura, no ya en respecto, digamos, de las relaciones internacionales, sino prácticamente de todo. Es muy difícil encontrar partidos políticos que tengan una línea de acción en el orden, digamos, de las relaciones internacionales. Mirá lo que podrías tener, lo que te puede llegar a pasar respecto de, no sé, de la relación con China, del conflicto en Medio Oriente, del conflicto en Ucrania, o sea, de los conflictos incluso en la misma América Latina respecto de las dictaduras y las autocracias que tenemos nosotros en la misma región. Me parece que estamos hablando, como bien decía Fernando, de grupos de poca profundidad teórica formal en lo que se arma, digamos, de las coaliciones políticas y de los partidos políticos, y además que sería muy conflictivo que tomaran una postura. No, te diría que eso también te puede llegar a pasar, digamos, con demócratas y republicanos, pero estamos hablando de partidos más tradicionales. En cambio, en América Latina se van reconfigurando permanentemente. Eso por un lado. ¿Por qué hay más de izquierda que de no izquierda? Bueno, precisamente porque, digamos, lo que tenés desde el momento que estamos hablando de este crecimiento, de esta multiplicidad de organismos y organismitos y bilaterales y multilaterales y desde el tercer sector y todo esto, ese caldo de cultivo es el caldo de cultivo de la socialdemocracia. No significa que no haya, hay mucho más, yo qué sé, en Estados Unidos o posiblemente en algunas regiones de Europa, pero
lo que hay, el grueso de lo que hay, de este entramado, de esa tabla que describiste y que había elaborado Fernando, es de centro izquierda tirando a la izquierda más radical, porque además es donde han sacado, la verdad, pingües beneficios. Los describía muy bien María, en lo que tiene que ver con legitimidad, en lo que tiene que ver con acceso al poder, en lo que tiene que ver con lo económico. No se olviden que todo esto, aunque digan que son sin fines de lucro, tienen muchísimo dinero atrás, mucho dinero que tiene que ver con los contribuyentes de países centrales, con distintas asociaciones, yo las describía en el corporativismo, y estos son vasos comunicantes de los que todo el mundo va sacando beneficio. Quisiera decirles algo poco original, pero es follow the money, porque es ahí donde está. Perdón, que están muy bien. Bueno, Marisabel, seguimos contigo. Fíjate, yo creo que sí hay, digamos, sí hay, históricamente, tradicionalmente, hay experiencias de partidos de ambos lados, ¿no? Y de centro, que se organizan en grupos, la democracia cristiana, en fin, eso. Yo lo que creo es que quizás en el caso de los partidos de izquierda, esto ha sido más, más visible, porque esas organizaciones también han dado lugar a otro tipo de articulación, donde ha habido mayor presencia, ha habido quizás, no sé, la influencia inclusive se llega a sentir en términos programáticos en algunos casos y se hace de eso se crea, ¿no? Una narrativa en torno a eso, pero no es porque no exista del otro lado, sino que quizás yo hablo en referencia a la experiencia venezolana. Y yo recuerdo en los tiempos pre-Chávez que uno sabía, por ejemplo, si había un congreso de democracia cristiana y ya, era simplemente un tema de discusiones filosóficas, muy de contenido programático, pero ya después de la entrada del chavismo a la escena, eso se convirtió no en una discusión de tipo programático. Eso llegó a tener otras intenciones. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con su uso instrumental para la definición de una identidad política. Ahora, no sé en el caso de los partidos más hacia la derecha, no sé si sea válido hablar, es decir, establecer una comparación en ese sentido, porque los hay. Solo que yo creo que no se convierten o no se hace tan evidente que hay una articulación, porque eso quizás es como más para el juego de los insiders, diría yo. Ángel, si me dejas decir una pequeña cosa. Bueno, es gratis. Gracias. No, yo creo que la izquierda tiene una ventaja que es una tradición histórica, ideológica de internacionalismo, como parte de su programa básico, mínimo, como dicen ellos, ¿no? Fíjate que los gobiernos que no son de izquierda, cuando arman organizaciones como fue el Prosur o alguno de estos, casi como son clubes de amigos que se juntan a charlar un rato, como que no ven, no está en la identidad de muchos de ellos este tema de la militancia internacional, del espacio internacional como un lugar de trabajo, ¿no? Creo que hay algo de la identidad de ellos que les facilita y que además a través de lo que mencionaba Karina, ¿no? Esta relectura postsoviética de encontrar finalmente un relato, eh, aunque tengan disidencias, se encuentran en una identidad común, ¿no? Y aunque sean muy de izquierda, menos de izquierda democrática, de izquierda casi liberal, pero tienen un ideario común, héroes comunes, músicos que escuchan comunes, diarios comunes que leen, y yo creo que eso del lado de enfrente no
no llega a ser así, ¿no? Efectivamente, me parece que eh, se lleva peor, por dar un ejemplo actual, Vox con el PP que el PP con el PSOE, ¿no? Entonces, cuando el PSOE se lleva mejor con Podemos, obviamente, a su izquierda, han logrado articular un montón de identidades y de diferencias. Yo creo que hay algo de eso que me parece que es importante pensarlo, ¿no? Bien. Fernando, aprovecho ya que te tengo y una última pregunta para ir redondeando. Ángel, ¿me dejas agregar una cosita a lo que Sí, por dijo, supuesto, claro que sí. a lo que dijo Fernando? Mira, Sí, sí. cuando en ese momento, en ese pivot que ves del cambio de la izquierda desde el alter globalismo al apoyo del globalismo digamos, en la misma línea, lo que vas a ver es que todos hacen la misma vuelta al mismo tiempo. No, no, y eso habla, digamos, de la forma en la que está encallada cómo corren las narrativas, porque no puedes decir, bueno, acá hay un súper complot en el que se pusieron todos de acuerdo, pero si vos te fijás, en la última década pasan todos de hacer marchas enormes contra Davos a ser los oradores de Davos, por ejemplo. Hacen todos la misma vuelta. Era como para decirte, esa sincronicidad creo que tiene que ver también con el factor histórico del que estabas hablando. Sí, y antes que le pregunte, quería decir también que otra cosa que vos mencionaste que es muy importante, yo lo escribo eso, la lucha de clases y la revolución eran difíciles de hacer, no eran fáciles, eran utópicas, no se llegaba y cuando llegaba eran desastrosas. Entonces ahora es tomar el poder inmediato, el que tengas a tu alcance. El centro de estudiantes del colegio o una ciudad o un sindicato o una universidad. Es decir, ahora hay como posibilidad de concretar la utopía a cortísimo plazo, ¿no? Y creo que eso han sido también muy pragmáticos, muy inteligentes y hasta ahora no han tenido una respuesta, me parece, acorde a eso. Ahora sí, Ángel. Claro, de la utopía de cambiar el mundo a controlar el consorcio de vecinos del edificio, ¿no? Eso, Y sí. Y, totalmente. y, Sí, y eso brevemente, ese es el mayor incentivo para buscar las formas de permanecer en el poder, modificando la constitución, alterando los lapsos, aunque eso ya es compartido por todos los sectores, pero digamos, a eso me refiero con el eje liberal, ¿no? Es un tema que los caracteriza. Guattari lo llama la micropolítica del deseo, y fíjate que no es que controlan el consorcio, o sea, con esas tensiones identitarias que finalmente, en lugar de oponerse al sistema, demandan del sistema, finalmente tenés prácticamente el manejo, el regreso de la marea rosa y prácticamente una comunión ideológica en todos lados. Y me parece fundamental en ese caso, pensadores como Deleuze o como Guattari, ¿no? perfecto. A ver, una pregunta ahí para redondear la conversación. Eh, Volvemos al tema del mapa global, porque si bien nos hemos detenido por razones obvias a discutir mucho más en esta conversación sobre las razones de América Latina y las características de América Latina, también es verdad que el documento de Fernando, este de Enfoque 12, analiza la situación global y nos presenta en ese cuadro, en ese gráfico extenso, las diferentes organizaciones transnacionales de partidos que existen en todo el mundo. Entonces, esta es una pregunta que nos llegó. ¿Qué regiones del mundo están más organizadas en lo relativo a las plataformas internacionales de partidos? Fernando, es una pregunta que te hacen concretamente, un poco como para diferenciar. Y ahí te pido que aproveches y coloques un comentario sobre las distintas regiones, de cómo lo viste cuando hiciste el relevamiento. Bueno, obviamente digamos que el continente europeo es el que más ha avanzado porque el Parlamento Europeo financia, estimula y genera la posibilidad para que se presenten más partidos de índole europea, ¿no? Y además en Europa también están los partidos más formalizados, digámosle. Pero América Latina es un lugar donde hay un montón de organizaciones, yo lo pongo en el, en el estudio, y que además la organización más grande de estas regionales es asiática. Es decir, los asiáticos han
creado lo que es la ICAP, que es una organización que agrupa a partidos políticos de todos los países asiáticos, el Partido Comunista Chino, para empezar, partidos israelíes, partidos de Medio Oriente, es decir, han encontrado una organización regional que crea un espacio no ideológico donde se juntan para articular intereses, cambiar figuritas, y esas organizaciones se ha construido una en cada continente, una en África y otra en América, que es la COPAL, ¿no? La primera de todas, una organización que nació más por un criterio nacionalista regional que por un criterio ideológico, aunque en general ocupa partidos de lo que llamaríamos hoy progresistas, ¿no? Entonces yo diría que está creciendo en donde hay sistemas partidarios, obviamente, crece más fácil. En todos los continentes hay internacionales. eh, en general, alrededor de todas estas hay un montón también de fundaciones que también crecen y que intentan de una manera estimularlas, financiarlas, capacitar, hacer redes de dirigentes, de mujeres, de legisladores. Y yo diría que con el correr del tiempo, las grandes internacionales partidarias, la Internacional Socialista, la Demócrata Cristiana, Liberal, están dando paso a internacionales más pequeñas y más específicas. No sé, yo ahí encontré algunas que son muy llamativas, los animalistas, por ejemplo, que tienen partidos ya en muchos países y que han conseguido incluso llegar al Parlamento Europeo, los que hacen Esperanto, de extrema izquierda, bueno, diferentes grupos que libertarios, que ya los piratas, en general, que ya no quieren juntarse, ya no quieren ser muchos, quieren ser identitariamente más parecidos, más homogéneos, y además son organizaciones más baratas también. Los verdes, los humanistas, son organizaciones que ya pueden reunirse por internet, que ya pueden tener mecanismos de decisión más democráticos. Entonces también hay un cambio en este tipo de organizaciones para que no pensemos en la vieja internacional socialista estructural que todavía sigue existiendo, pero que tiene un problema que es que tiene desde el neochavismo hasta partidos de centro, ¿no? Entonces ya cada vez pueden, para que se reúnan, hay que contratar hoteles muy caros, hay que traer gente, pagarle pasajes, hay que juntar gente que se detesta. eh, entonces yo diría que hay como un nuevo modelo más eficiente. Y además hay que volver a recordar siempre que el ámbito internacional es un lugar donde los políticos les interesa desarrollar sus carreras partidarias también, ¿no? Yo ahí en el documento lo pongo. No sé, Bachelet deja de ser presidente de Chile y se va a la ONU, y de la ONU vuelve a Chile. Bueno, yo nombro varios casos, bastantes casos, que muestran cómo se utiliza ese lugar también para conseguir más prestigio y volver al país, para descansar una imagen, para terminar una carrera política. Casi todos los que vemos ahora en organismos, no sé, Durão Barroso, el viejo Romano Prodi, todos salieron también, Borrell, todos han salido también de la política nacional y buscan una nueva etapa en sus vidas, porque pues, están viejos, ya no tienen votos a nivel nacional o por lo que sea, ¿no? O porque quieren volver, como fue el caso, me acuerdo de Rato en España, cuando fue el FMI, y también un presidente, creo que fue alemán, que pasó o a la viceversa. Entonces me parece que para entender, si los políticos ponen dinero, ponen tiempo y ponen ganas, es porque es importante. Entonces yo creo que también este texto lo que quiere decir es, estudiemos más a los partidos políticos transnacionales, estudiemos más el activismo formal e informal y pongamos más la lupa sobre este espacio de lucha por el poder. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a Karina Mariani, periodista y analista política de Argentina, que está en Buenos Aires, por conectarse, por su tiempo. También a mi querida colega y compatriota Marisabel Puerta Riera, que de Estados Unidos se conectó para participar en esta nueva presentación de UNDP Enfoque. Marisabel, como comentamos, además de autora de Diálogo Político, por supuesto es doctora en Ciencias Sociales y tiene varios artículos súper interesantes publicados, por ahí hay libros, etcétera. Literatura que se puede encontrar en internet, por supuesto, y Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, que bueno, es el autor de este DP Enfoque número 12, lo encuentran en dialogopolitico.org y en breve lo van a escuchar en un episodio del podcast que va a estar saliendo, creo que a finales del mes que viene, finales de agosto lo van a estar escuchando. Seguimos con la promoción de este DP Enfoque. Vienen un par de documentos más en lo que queda de año.
así como una edición especial en la que estamos trabajando y otros artículos. A todas las personas que se conectaron en Zoom y a las personas que están mirando y que van a estar mirando este video por YouTube, muchísimas gracias. Y bueno, nada, desde acá, desde el sur del sur, que tengan muy buenas tardes. Chao y gracias a todos. Muchas Chao, gracias. hasta luego, gracias. Muchas gracias.